Hola, ¿cómo están? Yo soy Juan Sebastián Aponte, del grado 11 de la Academia Home School, y el día de hoy les voy a hablar sobre las biomoléculas para mi exposición de química. Bueno, primero que nada, para empezar, ¿qué son las biomoléculas? Las biomoléculas son compuestos que se encuentran en los organismos vivos y son fundamentales para la estructura y función y la regulación de procesos biológicos, ¿sí? Estos se dividen en cuatro categorías, ¿sí? Em, Como principales tenemos a los carbohidratos, a los lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, ¿sí? Cada una de estas clases tiene y desempeña un rol específico que es bastante esencial para la vida. Por un lado, empezando con los carbohidratos, que son también conocidos como hidratos de carbono, son moléculas compuestas principalmente de carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿sí? Por lo menos una fórmula muy popular que ya todos conocemos es el H2O, ¿sí? Y estos se clasifican en monosacáridos, disacáridos, perdón, y polisacáridos, ¿sí? Los monosacáridos son las unidades básicas de los carbohidratos, ¿sí? Ejemplos comunes que podemos incluir son la glucosa, la fructosa, la galactosa, ¿sí? Estos azúcares simples, pero que terminan siendo fundamentales para la producción de energía, ¿sí? Y por lo menos la glucosa en particular, que es la principal fuente de energía para las células. Por otro lado, los disacáridos son formados por la unión de dos monosacáridos, ¿sí? La sacarosa, ¿sí? Que es el azúcar de mesa, es un ejemplo que se compone de glucosa y fructosa, ¿sí? Y la lactosa, que es el azúcar de la leche, que está formada por la glucosa y la galactosa, ¿sí? Y ya por último tenemos a los polisacáridos, que son cadenas largas de monosacáridos, ¿sí? Estos ejemplos incluyen el almidón, el glucógeno y la celulosa, ¿sí? Que si nos vamos por el lado del almidón, nos damos cuenta que es una principal forma de almacenamiento de energía en las plantas, mientras que el glucógeno, ¿sí? Cumple esta función en los animales. Y ya finalmente la celulosa, pues que por otro lado es un componente estructural importante, principalmente para las paredes de las plantas, para las paredes celulares de las plantas, ¿sí? Así que como podemos ver, los carbohidratos son cruciales no solamente como fuente de energía, sino también para el reconocimiento celular y la señalización, ¿sí? Por otro lado, tenemos a los lípidos, que es la siguiente de las categorías, ¿sí? Que son básicamente un grupo diverso de biomoléculas que incluyen grasas, aceites, ceras y esteroides, ¿sí? A diferencia de los carbohidratos, los lípidos son insolubles al agua, ¿sí? Lo que los hace ideales para almacenar energía a largo plazo, ¿sí? Un ejemplo de ellos son los triglicéridos, ¿sí? Son la forma más común de grasa en el cuerpo, ¿sí? Que están compuestos por una molécula de glicerol unida a tres ácidos grasos, ¿sí? Los triglicéridos son una importante reserva de energía para la vida, ¿no? Y por otro lado tenemos a los fosfolípidos, ¿sí? Que componen las membranas celulares, ¿sí? Estos tienen como una parte hidrofílica, ¿sí? Básicamente que es como que ama el agua, ¿sí? Y dos partes hidrofóbicas, que al contrario de la otra le temen al agua, ¿sí? Entonces lo que hace esto es permitir que se formen bicapas que actúan como barreras en las células, ¿sí? Y como último, tenemos a los esteroides, ¿sí? Estos los solemos asociar con lo que se suele inyectar en el músculo para que crezca, pero en realidad son lípidos, ¿sí? Con una estructura de anillo, ¿sí? El colesterol, por lo menos, es un esteroide esencial que a menudo se suele asociar con problemas de salud, ¿sí? Pero que finalmente es vital para la producción de hormonas y formación de membranas celulares, ¿sí? Em, Estos básicamente desempeñan funciones cruciales en la regulación hormonal, ¿sí? Y señalización celular y el aislamiento térmico, ¿sí? Así de importantes son los lípidos. Por otro lado, tenemos a las proteínas. Y las proteínas son biomoléculas formadas por largas cadenas de aminoácidos.
¿sí? Que son los bloques de construcción de estas moléculas, ¿sí? Hay 20 aminoácidos diferentes que se combinan en diversas secuencias para formar miles de proteínas distintas. Por un lado tenemos la estructura, que son las proteínas que pueden tener hasta cuatro niveles de organización, ¿sí? La estructura primaria, que es la secuencia de aminoácidos, la secundaria, que básicamente es la que incluye hélices alfa y láminas beta, ¿sí? La tercera que tenemos, que es la conformación tridimensional, y la cuarta, que se refiere a la unión de múltiples cadenas polipeptídicas, ¿sí? Y por otro lado tenemos las funciones, ¿sí? Las funciones son las proteínas que tienen una amplia variedad de funciones, ¿sí? Desde catalizar reacciones, que vienen siendo las enzimas, hasta proporcionar soporte estructural, como el colágeno, y el transporte, que es la hemoglobina, ¿sí? Como la hemoglobina, que también son esenciales en el sistema inmunológico, que básicamente pues los anticuerpos que nosotros tenemos y en la señalización celular, que viene siendo pues nuestras hormonas. Em, por otro lado, ya casi para terminar, tenemos los ácidos nucleicos, ¿sí? Los ácidos nucleicos como el ADN, ¿sí? Y el ARN son las biomoléculas responsables del almacenamiento y transmisión de información genética. Por un lado tenemos el ADN, que, como ya todos sabemos, consiste en dos cadenas de nucleótidos que forman una doble hélice, ¿sí? Cada nucleótido está compuesto por un grupo de fosfato, ¿sí? Un azúcar y una base nitrogenada, ¿sí? ¿Qué es una base nitrogenada? Para los que no lo sepan, pues viene siendo la adenina, la timina, la citosina, ¿sí? eh, sí, esas son tipos de bases nitrogenadas. También tenemos, bueno, también podemos ver que el ADN almacena la información genética que guía el desarrollo y funcionamiento de los organismos. Básicamente esto ya lo sabemos desde la primaria, ¿no? Y el ARN, que es generalmente de cadena simple, ¿sí? Y se compone de nucleótidos que contienen ribosa y bases nitrogenadas, ¿sí? Como ya lo mencionamos anteriormente, como la adenina, ¿sí? En este caso también podemos mencionar el uracilo, ¿sí? La citosina, ¿sí? Y la guanina, ¿sí? Em, Aunque nunca supe muy bien cómo se mencionaba, ¿sí? Pero creo que es guanina. Existen varios tipos de ARN, como el ARN mensajero, ¿sí? Que para los que no lo sepan, por lo general se escribe así ARN y al final tiene una M minúscula, ¿sí? Este por lo general transcribe la información de ADN para la síntesis de proteínas y el ARN de transferencia, que básicamente es lo mismo que el ARN mensajero, sino que al final como de la fórmula, si el ARN se le coloca una T minúscula, ¿sí? Que esto básicamente pues ayuda a la traducción de esa información de proteínas. Ya para ir finalizando, tenemos, podemos ver interacciones y metabolismo, ¿sí? Las biomoléculas no actúan de forma aislada, ¿sí? Interactúan entre sí en complejas redes metabólicas, ¿sí? Estas interacciones son esenciales para mantener la homeostasis y permitir que las células respondan a cambios en el entorno. El metabolismo, que incluye todas las reacciones químicas en un organismo, se puede dividir en dos categorías, ¿sí? El catabolismo, ¿sí? Que es la descomposición de moléculas para liberar energía, y el anabolismo, ¿sí? Que es como la síntesis de moléculas complejas a partir de compuestos simples, ¿sí? Y por otro lado tenemos las enzimas, que son proteínas que juegan un papel muy crucial en el control y la aceleración de estas reacciones ya mencionadas, ¿sí? En conclusión, tenemos que las biomoléculas son básicamente la base de la vida, ¿sí? Cada categoría desempeña un rol específico y muy crucial, ¿sí? Este interactúa en un delicado equilibrio que sustenta la función biológica, ¿sí? La compresión de estas moléculas y sus interacciones son fundamentales no solo para la biología, sino también para campos como la medicina, ¿sí? La biotecnología y la ecología, donde se busca comprender mejor los procesos vitales y su aplicación en salud y el medio ambiente. Básicamente, sí, es tan delicado el equilibrio que hay entre las biomoléculas,
que básicamente si uno falla, falla todo. Y pues bueno, finalmente pues esta es mi exposición de química. Espero pues hayan entendido, que les hayan gustado, que hayan podido aprender un poco más acerca de este tema y nos vemos para la próxima.